Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Bueno, hace 40 años atrás, en un día como hoy, se había convocado a la 10ª jornada de protesta nacional pacífica contra la dictadura, los días 4 y 5 de septiembre del 84, porque recordemos que el 4 era el día en que se elegían a los presidentes en Chile, antes del golpe. El enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en estas protestas eran realmente brutales. Se disparaba contra ellos con armas, fusiles, UCI, de forma prácticamente así, como totalmente descontrolada, indiscriminadamente. De hecho, en esta ocasión, en esta protesta de 2 días, murieron 11 personas en los incidentes con carabineros y un centenar quedó herido. Ya ese martes en la mañana, en La Victoria, habían matado a un joven de 24 años, un joven poblador que se llamaba Hernán Rodolfo Barrales, a quien Carabinero le disparó por la espalda porque estaba en una barricada. Por este motivo, el padre Pierre Dubois, que era el párroco de La Victoria, salió de la casa parroquial para recabar antecedentes mientras sus compañeros de labores, el padre Andrés Yarlán, se quedó atendiendo a los heridos. Muchos de ellos eran los mismos cabros que ayudaba a salir del neopren, dice el relato que aparece en el sitio Memoria Viva. Visiblemente agotado, el padre Yarlán subió al segundo piso, donde estaba su dormitorio, y se sentó a leer el Salmo 129 en su escritorio. Fue justamente en esa posición que una bala disparada por carabineros atravesó primero la pared de madera de su habitación y luego su cuello y lo mató. El sacerdote, que entonces tenía solo 43 años, cayó sobre su escritorio como si se hubiese quedado dormido sobre la Biblia, en que en uno de sus márgenes había escrito con lápiz pasta azul: "Me van a matar, Dios mío". El asesinato del sacerdote generó, como tú contabas, Iván, una indignación enorme, no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Esto fue muy condenado. Más de 300.000 personas acompañaron el traslado del féretro desde la población de La Victoria. Imagínate, los pobladores exigieron que se hiciera desde La Victoria, en la época de la dictadura. Que era difícil exigir cualquier cosa. Y sabiendo lo que significa, la peligrosidad, la conflictividad que se podía generar ahí, desde La Victoria caminaron con el féretro en las manos hasta la Catedral de Santiago, gritando consignas contra la dictadura. El trayecto fue de 10 kilómetros y tomó 4 horas. Y fue, como decía Iván, uno de los funerales más multitudinarios de toda nuestra historia. Vuelvo al día del asesinato, porque antes de que llegara el servicio médico legal y la policía a la casa parroquial, el padre Pierre Dubois le pide a un fotógrafo de la población que saque fotos de cómo queda el cadáver y la habitación, porque tenía temor de que la policía o el servicio médico legal alterara la escena del crimen. Según el relato del periodista Cristian Amaya, quien hace el prólogo del libro, es ahí cuando Dubois entra a la habitación y ve el cuaderno del padre Yarlán encima del velador. Era un cuaderno de unas 200 hojas con tapas de color amarillo con una silueta impresa de un gallo en la tapa, un cuaderno francés. Lo esconde de inmediato porque sabe que podría contener datos o nombres muy peligrosos si cayeran en manos de la CNI. Y este diario se mantiene oculto en las manos del padre Dubois hasta el atentado contra Pinochet, que es en septiembre del 86, es decir, 2 años, porque en ese momento Dubois es detenido y expulsado del país. Cuando lo sacan corriendo, obviamente no alcanza a sacar el diario, a llevárselo, pero se lo deja encargado a una monjita que vivía cerca y quien lo agarra, lo esconde por años en el entretecho de su casa. Sin embargo, los allanamientos eran cada vez más intensivos en La Victoria y en la casa de esta monjita, porque según la versión de un sacerdote, Pinochet estaba obsesionado con ese cuaderno, lo quería a toda costa. Deciden que lo mejor es sacarlo de Chile, lo llevan en una operación súper peligrosa entre un sacerdote y una monja, que eran todo el rato seguidos por la CNI, hasta la Embajada de Francia, y lo entregan y se lo pasan al padre, llega justamente por valija diplomática al padre Dubois, que ya estaba en Francia. Esto que ocurre cerca ya del final de la dictadura. Permanece en Francia este cuaderno durante 26 años, hasta que los obispos galos deciden devolverlo a Chile por su valor histórico y se lo entregan al obispo auxiliar Pedro Osandón. Es así como llega este documento a manos del arzobispado de Santiago, y Cristian Amaya, quien trabajaba en la oficina de comunicaciones del arzobispado, recibe el encargo de qué hacer con este documento.
Pero pasan otros 7 años más, porque hubo escándalos sexuales en la iglesia, estallido, pandemia, hasta lograr traducir y que alguna editorial se interesara en publicar este diario de André Jarlán. Lo que ocurre finalmente el año pasado, el 2023. La hermana de André Jarlán, Henriette, dio su visto bueno desde Francia y determinó que los derechos de autor se entregaran a la parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Bueno, el diario, el libro, contiene las 138 páginas manuscritas en tinta azul y rojo que el sacerdote francés escribió entre el 82 y el 84. Es decir, una parte corresponde a un periodo que él pasa en un seminario en Francia, porque él llega a Chile en febrero del 83. Y termina abruptamente 40 días antes de morir, que a mí me llama la atención el número de días. El 25 de julio es el último día que él escribe algo. No les voy a decir que es un texto fácil de leer, porque la verdad es que muchas de las entradas son casi anotaciones en clave. André Jarlán evidentemente no lo escribió para que otros lo leyeran, sino que era una manera de reflexionar, una oración permanente de suya en este diario. Pero el texto yo siento que nos da una oportunidad de conocer a este silencioso sacerdote francés, que era casi desconocido cuando lo matan, porque era un personaje bastante secundario comparado con Pierre Dubois. Pierre Dubois era el histriónico, el que salía frente a los micrófonos, el que hablaba en la televisión, el que se paró delante de las tanquetas para defender a los pobladores de la Victoria. Y la Victoria era un epicentro. Era un epicentro de protesta en la periferia de Santiago. Exactamente, y André Jarlán era como el curita que lo ayudaba, básicamente. Pero el teólogo Pedro Pablo Achondo destaca en este diario también el diálogo constante del padre Jarlán con Dios, porque en el fondo es un diario de oración, básicamente. Pero también hay descripciones, diálogos, los problemas, las alegrías de la vida cotidiana de una población obrera como la Victoria en Chile de los años 80 bajo la dictadura. La vida de Jarlán, dice Achondo, es testimonio de un tipo, además de cristianismo, y de una iglesia que estaba insertada en la sociedad en medio de los pobres y los más vulnerables, que asume su causa y lucha por la justicia social. Era como lo que nosotros relacionamos un poco como la teología de la liberación, esos curas súper comprometidos que se transformaban en obreros y que creían en eso para transmitir el evangelio. Hay una frase que les voy a destacar nomás del diario, una frase que escribe el padre Jarlán y dice, cuando está hablando con Jesucristo, porque esto es un diálogo constante con Dios. Nosotros podemos ser identificados contigo cuando, dice, 1, la violencia nos duele en carne propia y nos duele por los demás. 2, no usamos las armas de la violencia. 3, somos activos. Estando se nota presencia, faltando se nota nuestra ausencia. No como un héroe o como un líder solitario, sino como tú, dentro de un pueblo, un grupo, una comunidad, haciendo que otros sepan y sean capaces de actuar. Era como él veía su sacerdocio y como él entendía que tenía que hacerse carne de la palabra de Dios en la tierra. Jarlán también dejó anotada la persecución que sufrieron ellos por parte del régimen de Pinochet, los balazos que le pegaron a la iglesia, los neumáticos prendidos que Carabineros le lanzaba por sobre la reja de la casa, incluso un agente de la CNI que se coló en los grupos de catequesis. Esa información, creen algunos, podría demostrar ahora que la muerte de André Jarlán no fue obra de una bala loca, como se estableció, sino que se disparó con intencionalidad. El caso, que fue desestimado por la justicia militar, pero tiene un autor identificado, un cabo de Carabineros que disparó estas 2 balas hacia el segundo piso de la única casa que tenía 2 pisos, cuando supuestamente iba persiguiendo a unos periodistas que iban a ras de tierra. Nadie entiende por qué disparó para arriba, pero disparó 2 balas y una le da al padre Jarlán. Aunque yo hablé con el abogado Héctor Salazar y él me dice, que fue el abogado de la familia, me dice que él cree que el carabinero no sabía que al otro lado de la pared estaba rezando el sacerdote. Claro, porque él no veía, al cura no lo veía. No, veía una casa nomás, pero sí, sabía perfectamente que sabían que esa era la casa. Era la única casa que tenía 2 pisos y la casa de los sacerdotes. Claro. Y dispararon muchas veces contra la casa. O sea, siempre alguna vez algún disparo iba a caer, sabiendo que además tiene paredes de madera, una mediagua, en fin. Héctor Salazar piensa que con estos antecedentes se podría reabrir el caso, pero no ya en la justicia militar, que es una cuestión que ya está vista, sino ante los jueces que ahora existen y que investigan los delitos de lesa humanidad, si es que su familia o incluso el arzobispado de Santiago se hicieran parte o se interesaran en reabrir esta causa para que no quedara sin justicia y sin responsables
quienes finalmente mataron al sacerdote. El cuaderno está guardado. Pero a diferencia de otros casos, como provocó tanto escándalo, sí hubo alguna investigación y sí se estableció quién disparó y todo. Sí, el cabo, que es lo que no pasaba 10 años antes, digamos. Exactamente. Se descubrió que fue el cabo Poveda. Y se atribuyó una bala loca. Pero se atribuyó a que fue Él había disparado al aire. Que la bala cayó ahí, porque la bala además choca contra un árbol y termina matando. Pero en fondo es como, si tú estás disparando contra un segundo piso de una pared de madera, evidentemente algún daño va a hacer. Es interesante la discusión porque todos los años anteriores, todos los casos de la justicia militar quedaban en eso, no se investigaban, se archivaban. Este se resuelve. Porque el escándalo fue la presión sustantivo, social. fue muy, muy grande. No, y a nivel internacional también además, se presionó mucho a Pinochet. Bueno, ¿qué ha pasado con el cuaderno? ¿Dónde está el original? El cuaderno está finalmente guardado en el archivo de la Cancillería de la Curia del Arzobispo de Santiago, del Arzobispado de Santiago. Este documento ha sido declarado, el original, como reservado por la Iglesia chilena. Su acceso es restringido porque determinaron que era un documento personal de un sacerdote. Sin embargo, el texto en el libro está todo porque fue... No es que esté editado. No, para nada, está entero, está traducido, eso sí, del francés, junto a fotografías de la época y las del propio padre Yarlán fallecido, que son muy impactantes, las que tomó el poblador en aquella jornada. Y finalmente, solo decir que la muerte de Yarlán, para muchos, permite que él represente la de muchas otras víctimas, se ha transformado en un ícono y representa al universo de víctimas que sufrieron la dictadura en la Victoria. Para cerrar la historia, Pierre Dubois murió el año 2012. Así que los protagonistas ya no están en esa historia que ocurrió hace 40 años, un 4 de septiembre de 1984. Pierre Dubois quedó enterrado en Chile, vino a Chile a morir, fue nacionalizado chileno, pero André Yarlán descansa en su pueblo natal en Francia. Lo trasladaron después. Lo trasladaron, está allá en Francia, en un cementerio. Y el lanzamiento del libro es el 12 de septiembre. Hubo uno el sábado pasado en La Victoria, pero el más grande va a ser en el Museo de la Memoria el 12 de septiembre y lo vende la editorial Cuneta. Uno de los casos más increíbles, más impactantes de toda esa época, la época del régimen de Pinochet acá en nuestro país. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl